Bueno, muy buen día, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Les invito a leer un pasaje ahí en Efesios capítulo 5. Am, y bueno, muy emocionante algunos momentos de la reunión con las personas que han participado. Em, y bueno, nos toca ahora leer un poco la palabra de Dios y recibir algunos consejos. Cuando hablamos de las cosas que Dios creó y formó y de su voluntad hizo, eh, lo que vos y yo tenemos que saber que lo que es el hogar, la familia, es una creación de Dios. Dios creó el hogar. De su corazón, a la hora de crear al hombre, lo diseñó en medio de un hogar. Él es el creador de la familia. Él le puso al hogar nombre familia. Y lo hizo con diseño de él. Así como cuando el pueblo de Israel edificó un templo y fue en base a diseño de Dios, con sus medidas, con lo que tenía que estar, con lo que no tenía que estar, con la manera de trabajar y hacer las cosas dentro de ese templo, cuando Dios diseñó la familia, lo mismo. Él le puso improntas, le puso principios, le puso leyes, lo diseñó a su manera y ahí a su manera funciona y funciona bien. Y la familia, el hogar, es un lugar de bendición. Él hizo el hogar para que sea un lugar de bendición. Ahora, cuando ese modelo que arma Dios es desobedecido, porque el hombre piensa que no está bien lo que hizo Dios, que tiene otra opinión, que tiene otro diseño, que para el hombre el hogar, la familia se desarrolla de otra manera, con otros principios, con diferentes roles, el hogar puede ser un infierno. Puede destruir la vida de la persona que está dentro de ese hogar, la vida de las personas que están dentro de ese hogar. Y hoy se nombró el sufrimiento de una niña, pero también si nosotros podemos movernos unos a los otros, tal vez más de uno de ustedes podrá decir, y sí, mi hogar no fue un cielo, fue un infierno. Y vas a dar detalles, y cuando das detalles y escuchás los detalles, verás que el diseño de ese hogar, que tuvo como fruto dolor, estaba muy lejos del diseño de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a leer qué es lo que Dios diseñó para el hogar, qué es lo que Él quiere para el hogar. Y el tema de hoy es la autoridad. La autoridad. Él puso en el hogar autoridad, orden. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su mismo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Luego habla de los hijos, pero eso es tema para otro día. En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, va a hablar del hogar, de la familia, de lo que Él creó. Y hay distintos roles. Y lo que hoy vamos a hablar sencillamente es de la autoridad. Ahí Dios es muy claro, dice que el varón, el hombre, el esposo, es la autoridad. Él dice es la cabeza de la mujer, es la cabeza del hogar, es la autoridad. Lo que está diciendo Dios que es el responsable. Es el responsable. Podemos decir autoridad, podemos decir cabeza, podemos decir líder, guía. En definitiva, es aquel, el varón, el esposo, quien al final tiene que tomar las decisiones y lo tiene que hacer totalmente con responsabilidad. Él tiene que tomar la responsabilidad de las decisiones. Ni la mujer, ni los hijos. Él tiene que tomar la responsabilidad. Él tiene la autoridad. Dios le dio a él ese rol. No se lo dio ni a la mujer, ni a los hijos. Él es el responsable de tomar todas las decisiones finales. Dónde ir, dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, o cómo hacerlo. El hombre tiene ese rol en la familia. Dios ha querido que ese rol lo lleve a cabo el esposo. Lo diseñó así. Y diseñó al esposo mentalmente así, para cumplir el rol, físicamente así, para cumplir el rol, y espiritualmente lo diseñó Dios al hombre para cumplir ese rol. No así la mujer y no así los hijos. A partir del versículo 25, eso dice el versículo 22, dice, sí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, ¿qué es ahí? Dice, cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre. Dios quiere esto. Pero a partir del versículo 25, ahí Dios va a hablar y desarrollar el corazón del que ejerce autoridad. El corazón de aquel que tiene que cumplir ese rol. ¿Cómo tiene que ser el corazón del esposo? Y dice ahí muy claramente, tiene que ser el mismo corazón que Cristo. Ese rol se va a cumplir con la aprobación de Dios, como Dios lo diseñó. Esa autoridad, que es el esposo, que tiene que tomar todas las decisiones y ser el responsable, hacerse cargo de cómo direccionar el hogar, tiene que tener un corazón como el corazón que tiene Cristo. El Señor Jesús mismo fue el que enseñó los principios de la autoridad. Cuando Él lo enseñó, no lo enseñó en su momento, y lo vamos a ver en los evangelios, mirando el hogar, sino mirando la autoridad como principio general. La Biblia tiene principios acerca de la autoridad. El primer principio que enseña Cristo acerca de cómo tiene que ser aquel que está en autoridad, no lo vamos a leer, pero dice Mateo 18:4, en un momento estaban los discípulos discutiendo a ver quién era el mayor, ¿no? No, yo soy el mayor por esto, por aquello. No, vos no, yo por esto. El mayor, el más importante, el líder. Entonces uno de esos le pregunta a Jesús, dice, ¿quién es el mayor entre nosotros? Entonces el Señor Jesús toma un niño que se ve que estaba por ahí, lo pone en medio de ellos y le dice, cualquiera que se humille como este niño, será el mayor, y fíjese la última frase, en el reino de los cielos. Un niño trajo y dijo, cualquiera que quiera ser mayor se tiene que convertir como un niño para ser mayor en el reino de los cielos. La humildad. El principio de la autoridad, aquel esposo que va a ejercer autoridad tiene como principio de lo que Dios entiende como autoridad la humildad. Tenemos que ser humildes. No tenemos que ser ni altivos ni prepotentes.
aquel que ejerce el rol de autoridad tiene prohibido delante de Dios tener un corazón altivo y prepotente. Tiene que tener un corazón humilde. ¿Por qué? Porque así es en el reino de los cielos. En el reino de los hombres, y tal vez la autoridad es aquel que va a ser el prepotente. Yo soy la autoridad y tiene la prepotencia, la violencia como método para hacer que los demás hagan lo que él dice. Está prohibido delante de Dios. Dios no aprueba la prepotencia en las autoridades. Tampoco la altivez de quererse más que los demás. Por eso soy el que está delante. No. El principio bíblico de la autoridad es la humildad. Por eso trajo un niño. Háganse como un niño. ¿Por qué? Porque el mayor en el reino de los cielos es como un niño. Humildad. Pasa el tiempo y hay otro principio que Jesús le enseña a sus discípulos acerca de la autoridad. Allí está Lucas 22. También, pero ahora no discuten delante del Señor, porque ya vivieron esa primera parte, ya preguntaron y le fue mal. Pero estaba en una discusión de quién era el mayor, pero lo hacían en secreto. Entre ellos discutían quién iba a ser el mayor, quién iba a estar adelante, quién iba a ser el más importante. Y el Señor, viendo los corazones, le pregunta, ¿qué están hablando? ¿Qué están discutiendo? Bueno, le cuentan. Entonces el Señor le dice, ¿quién es el mayor? Les pregunta. ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa y le dice, escúchame, ¿me traes aquello? Por favor, ¿te llevas esto? ¿Me traes esto calentito? Quiero esto, aquello y sacame aquello otro. ¿Quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? O el que está, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Dale, yo lo hago. Voy. ¿Qué más querés? ¿Quién es el mayor? Y él dice, ¿no es el que está a la mesa? Y yo me imagino la cara de los discípulos, y sí, más vale, el que está a la mesa es el mayor, es el que manda. Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Tenemos que ser humildes, por eso ni la prepotencia ni la altivez Dios aprueba en los esposos que tienen autoridad, sino la humildad. Pero en este caso, Dios habla de siervo. La autoridad, aparte de ser humilde, tiene que ser un siervo, alguien que está al servicio del otro. Por eso, ni el egoísmo, ni las pretensiones, ni el ser pretencioso está aprobado por Dios. La autoridad que ejerce lo que Dios le dio, el rol, con egoísmo y con pretensiones, es decir, yo hago las cosas y quiero que se hagan las cosas como a mí me gustan, y aparte para mí, el esposo que ejerce esa autoridad así es desaprobado delante de Dios, está fuera del diseño de Dios. Dios quiere un esposo humilde, no altivo, no prepotente, no actúa con violencia, no exige que las cosas se hagan con violencia, es humilde, pero también es un siervo que está para dar, que está para proveer. No es ese egoísta que no solamente quiere que las cosas se hagan a su manera, sino que él es primero. La autoridad debe ser como Cristo. El esposo tiene que ser como autoridad un siervo humilde. Un siervo humilde. Esos son los principios que el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos. Ahora vos y yo tenemos que entender que el Señor Jesús, cuando estaba con los discípulos, era la autoridad. Ellos iban donde Él decía. Ellos se frenaban donde Él decía que se frenen. Ellos decían lo que Él decía que tenían que decir. Él era la autoridad. Es más, ellos le llamaban Señor. Y ellos lo reverenciaban a Cristo. Mientras que Él era humilde y siervo. Pero hay un hecho fantástico en el capítulo 13 de Juan,
donde los discípulos están comiendo, van a empezar a comer, y se acuerdan que ellos no comían en mesas, comían en el piso, se ponían una alfombra, ponían la comida, y la costumbre de la época es que la casa, al dueño de la casa, si tenía un sirviente, ¿no? El empleado, el sirviente, tenía que ir con un lebrillo y lavarle los pies a todos los que iban a comer, porque era poco decoroso comer con los pies sucios, porque ellos acuérdense que venían y transpiraba, estaban los pies llenos de polvo y no podían comer mientras vos le veías las patas sucias al otro, era indecoroso. Entonces el siervo de la casa iba y limpiaba los pies. Y si en la casa no había siervo, tal vez alguna comitiva, salimos un poco de los discípulos, cualquier comitiva, también tenían siervos, que cuando se sentaban a comer, agarraban el lebrillo y le limpiaban los pies a los importantes, ¿no? Pero en este momento, en esa casa, evidentemente no había ningún siervo. Y todos van a comer. Y nadie le limpia los pies a nadie. Porque hacer esa tarea era rebajarse, era humillarse. Nadie quería hacer esa tarea. Entonces sorprende que Jesús se saca el manto, agarra el lebrillo y empieza él a hacer la tarea de siervo y lavar los pies de todos. Y esto los humilló a todos, los puso mal, porque se empezaron a sentir mal conscientemente. ¿Cómo puede ser que nuestro Señor, nuestro Maestro, al que reverenciamos, al que seguimos, esté haciendo esta tarea de siervo, tan humillante? Y el Señor, después de hacer esta tarea, les pregunta, ¿ustedes saben lo que hice? No hay respuesta. Ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien lo hacen. Así como yo hice, tienen que lavarse los pies los unos a los otros. El principio de autoridad, humildad y servicio. Ni egoísmo, ni prepotencia, ni altivez, ni un corazón que busca el beneficio propio. No, la autoridad, aquel que tiene que tomar las decisiones, direccionar la familia, el varón, el esposo, a quien Dios puso por cabeza de la mujer y del hogar, tiene que tener un corazón como el de Cristo. Si quiere que el hogar funcione y sea bendecido. Si va a querer vivir un infierno, bueno, escuche lo que hacen afuera y laméntese después en un futuro muy cercano. Pero claro, vos vas a Efesios capítulo 5, 25, y Dios encima le da una vuelta de rosca mucho más profundo. Dios a través del apóstol Pablo va a profundizar el concepto de autoridad. Fíjate lo que dice el versículo 25 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Amor y entrega. Tu vida por ellas. Mirá dónde fue el Señor. Humildad, servicio, pero también va más profundo. Amar es dar la vida por ella, es dar la vida por tus hijos. Es esa entrega, es esa prioridad que Dios le exige a la autoridad del hogar. Primero ellos. En el versículo 28, ahí dice que es como tu propio cuerpo, como tus propios huesos, como tu propia carne, tu sangre. Es decir, todo lo que le duele a tu esposa, todo lo que le duele a tus hijos, te tiene que doler a vos. Te tiene que doler a vos. Hace unos cuantos años atrás, no sé si está Elías Ferro por ahí. ¿Está Elías? No, Elías, vos sos, no, vos sos Ferro, perdón, Elías Rizac. ¿Está por ahí Elías Rizac? Ah, no está Elías. Bueno, lo mató el campamento entonces. Bueno, lo cuento que ya que no está él. Hace unos cuantos años pude disfrutar un tiempo de playa con Marco y su familia. Y estábamos en Playa Varese. Playa Varese es muy linda playa, yo me encanta. Es un semicírculo donde tiene escollera por un lado, a la izquierda, escollera a la derecha.
Entonces, en ese semicírculo, que serán 2 cuadras, 3 más o menos, por decirlo así, bueno, veranías ahí. Y bueno, estaba muchísima gente. Fue un tiempo de verano justo en temporada. Y encima, en esta escollera, si vos mirás frente al mar, en la de la derecha, es chiquita la escollera. Y después unos metros más, unos 100 metros, hay una escollera enorme. Y entre esa escollera y la otra hay una playita muy chiquitita, muy chiquita. Pero generalmente vamos a la grande. Había mucha gente y escuchabas cada 2 por 3 aplaudiendo que se pierde un nene. Entonces vos estabas ahí, estábamos ahí en la silla, y escuchás que aplaude y pasa un hombre y vos aplaudís, ¿no? Se perdió un nene y lo ves llorando, a cococho. Y bueno, cada 2 por 3 pasa otro y aplaudís. Hasta que en un momento se pierde Elías. Se pierde Elías. Ni yo, ni mi esposa, ni Marcos, ni su esposa aplaudimos. Salimos corriendo. El pánico, el miedo. No está, no está, no está, no está. Entre el mar y nosotros, como había tanta gente, en un momento Elías desapareció. La locura me llevó a decirle a Dios, por favor, no nos hagas esto. Todo el tiempo lo decía, no nos hagas esto, no nos hagas esto, no nos hagas esto. Hasta que en un momento en la playa estaban desesperados. Vemos que en la otra playa estaban aplaudiendo. En esta no estaban, estaban allá. Está allá. En la otra playa. Y sí. Gracias a Dios estaba en la otra playa. El mar lo había llevado hasta la otra playa. Bueno, lo que vivimos con Marcos, de la locura al agradecimiento a Dios. Pero nunca nos pasó eso con otros chicos. Ni la desesperación, aplaudíamos. Pero cuando es tuyo, ¿cómo lo sentís? Tu hijo, tu nieto. Bueno, esposo, autoridad, te tiene que doler. Hueso de tu cuerpo, carne de tu cuerpo, sangre de tu cuerpo. Dios quiere un esposo así. Te dio la responsabilidad de la autoridad para que te duela lo que le duele, para que priorices su dolor. Que cuando hay hambre comen ellos primero, que cuando hay frío se visten ellos primero, que cuando hay que comprar ropa se compran ellos primero. Después vos. Después vos. Qué contento una esposa que tenga un esposo así, ¿no? Qué feliz. Por eso el diseño de Dios funciona. Resumimos. El esposo es la autoridad, la cabeza, la guía, el líder de la esposa y de la familia, de los hijos. Y él tiene que tomar todas las decisiones y hacerse cargo. Pero tiene que ser humilde, tiene que ser un siervo y tiene que tener un amor que es entregar su vida por ellos. Espero que estas palabras, estos consejos, no vamos a dar todo el consejo del pasaje, pero si ya con esto, a la hora de tomar decisiones, aquellos que quieren ponerse de novio, aquellos que ya están de novios, o aquellos que están formando el hogar, si direccionamos el hogar conforme al diseño de Dios, mi hermano, vamos a tener hogares de bendición. El cielo en la tierra. Pero en cuanto le des vuelta la espalda a lo que dice la Escritura, el hogar puede ser un infierno. De hecho, lo vemos. Así que el Señor nos bendiga para entender el concepto de autoridad. En este caso en el hogar, pero también en la iglesia, porque acá tenemos autoridades, pastores, a los cuales Dios le dice, no gobiernes con señorío, sino siendo como ejemplo de la grey. Pero si te toca algún área de la iglesia gobernar, es decir, trabajar, y te toca tomar las decisiones, también esto para usted, mi hermano y mi hermana, de cómo tiene que ser la autoridad conforme a lo que dice la Biblia. Oramos y desayunamos juntos, ¿les parece? Nos ponemos de pie.
y damos gracias a Dios por su consejo. Padre Celestial, muchas gracias por lo que haces con nosotros. Sin duda, Señor, algunos de nosotros hemos vivido hogares de bendición, como otros hogares problemáticos. Pero, Señor, hoy nos toca a nosotros poder hacer, Señor, de nuestros hogares la decisión de tomar tu consejo, de aplicarlo y poder obedecerlo y tener así, Señor, las bendiciones que tú prometes y que se cumplen, de tener hogares de bendición. Oh Señor, bendice la familia de la iglesia. La iglesia es una familia, donde Cristo es nuestra cabeza y Él es ejemplo de humildad, de servicio y de entrega. Haz, Padre, que nosotros podamos, Señor, amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Pero en este tema de la autoridad, Señor, es tan clara tu palabra que ayúdanos, Señor, a obedecerte. Bendice los esposos, los maridos, Señor, que sean la autoridad bíblica para la bendición de los hogares. Bendice también el tiempo del desayuno, la comunión entre nosotros, y rogamos tu bendición en la semana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno,